Hola, muy buenos días. Tengo el gusto de presentarles al ingeniero Andrés Guillermo Angarita Monroy de la Universidad Industrial de Santander, que bajo la dirección del doctor Henry Lamos Díaz, pues nos van a presentar esta charla titulada Modelo de optimización multiobjetivo para el 2E LIRP multiproducto aplicado a la gestión de la cadena de suministro humanitaria. Bienvenido, Andrés Guillermo. Es un gusto para nosotros tenerlo en nuestro encuentro matemático del Caribe y adelante con la presentación. Solo un minuto, los que tengan alguna pregunta pueden levantar la mano. Aquí les autorizaré para que puedan encender su micrófono o pues pueden escribir la pregunta por medio del chat. Ahora sí, adelante, Andrés. Buenos días, Giovanni. Muchas gracias por el espacio. Muy buenos días a todos. Bueno, ¿alguien me confirma, por favor, si ya están escuchando? Sí, sí, estamos escuchando, Andrés. Ok. Bueno, entonces, a continuación voy a compartir con ustedes un estudio de investigación relacionado, como lo mencionaba en el momento, a un modelo de optimización multiobjetivo para el problema de localización, inventario y ruteo de dos escalones, eso es lo que significa 2E LIRP, multiproducto, aplicado a la gestión de la cadena de suministro humanitario. Quien les habla, Andrés Angarita, y como coautor tenemos al profesor Henry Ramos Díaz, adscrito también a la Universidad Industrial de Santander. Bueno, los temas a tratar básicamente, bueno, los podemos evidenciar acá. Vamos a iniciar con una motivación acerca de esta temática de investigación. A lo largo de esta sesión, pues vamos a hablar un poco sobre el planteamiento del problema y pues dado que pues, el espacio, a pesar de que es significativo, pues no nos va a dar el tiempo suficiente para ahondar en unos detalles bien interesantes. Entonces voy a revisar pues aquellos aspectos que considero pertinentes para las temáticas que se están trabajando durante este encuentro. ¿Listo? Entonces, en cuanto a motivación, es importante pues mencionar que el contexto, como lo indicaba inicialmente, es la gestión y la logística humanitaria. Sí, teniendo en cuenta que la frecuencia de desastres naturales como huracanes, tormentas, sequías, inundaciones, movimientos telúricos, entre otros, pues son, de acuerdo a las estadísticas y al histórico mundial, son realmente alarmantes. Y, por ejemplo, durante el lapso de tiempo 1980-2017, 11.495 personas resultaron heridas, se generaron 2.5 millones de muertes en todo el mundo, 4.400 millones de personas resultaron heridas o quedaron sin hogar, y pues esto condujo a una pérdida económica global estimada en 2.71 billones de dólares. Además de esto, teniendo en cuenta pues el contexto, la situación actual que vivimos con el COVID-19, de acuerdo también a diversas investigaciones y fuentes de estadísticas mundiales, 79.5 millones de personas fueron desplazadas durante esta pandemia, ¿sí? Y 734 millones de personas en todo el mundo viven con 1.9 dólares al día o menos, ¿sí? Esto pues es realmente alarmante y es aquí donde los entes gubernamentales pues deben llevar a cabo planes de acción adecuados, distribuir y enlazar aquellos recursos que son críticos en momentos como los que estamos viviendo todavía, porque hay una gran problemática. Hay una problemática humanitaria específicamente donde diversos sectores pues, se ven vulnerados, ¿sí? Y requieren, como le decía, ese flujo de información, ¿sí? Hacia las diversas entidades gubernamentales y no gubernamentales encargadas de hacer esta gestión con la finalidad pues, de reducir ese sufrimiento y esos aspectos que finalmente generan estos diversos eventos, ¿sí? Que están enclosados dentro de la cadena de suministro humanitario y la logística como tal. Entonces, pues básicamente dado todo este panorama, a grosso modo, pues surge la necesidad de diseñar un modelo capaz de proporcionar la información suficiente al responsable de la red logística para que este tome las mejores decisiones relacionadas con la ubicación, distribución y gestión de inventarios que garanticen finalmente una entrega oportuna de los bienes y servicios a las áreas afectadas, minimizando
el impacto económico y social generado por este tipo de eventos, ¿sí? Entonces, de acuerdo con la revisión de literatura, pues este problema está asociado al 2E del IRP, como ya lo mencionamos anteriormente, pues que integra estos tres tipos de decisiones muy importantes entre esa planeación y gestión de la cadena de suministro, el cual pues, es resuelto, pues, dada su complejidad computacional, desde el punto de vista matemático y de programación. Pues, hay que aplicar diversos algoritmos metaheurísticos. Específicamente, se seleccionaron tres metaheurísticas, ¿sí? Las cuales son el algoritmo genético de ordenamiento no dominado, versión 2, el algoritmo evolutivo de fuerza de Pareto y un algoritmo genético básico tradicional, ¿sí? Como es comúnmente llamado en la literatura. Es importante tener en cuenta que este, este modelo, este problema, es de tipo multiobjetivo. Sí, más adelante voy a explicar esa parte y pues propicia la necesidad, ¿sí? En este caso el NSGA2 y SPA2 son algoritmos de tipo multiobjetivo y este sí es monobjetivo, pues dada un tratamiento que se hizo a través de la técnica de ponderaciones de objetivos para lograr también utilizar, aplicar esta técnica evolutiva. Sí, teniendo en cuenta que este problema pues, es enfocado a la inclusión o adición de costos de privación, pues dado el contexto humanitario. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, el objetivo general fue desarrollar un modelo de optimización multiobjetivo para el problema de localización, ruteo, inventario de dos escalones, considerando múltiples productos, que es un escenario mucho más realista de lo que sucede cuando se genera un tipo de desastre, pues en la gestión de la cadena de suministro humanitario. Entonces, teniendo en cuenta eso, inicialmente se llevó a cabo ese análisis documental, revisión de literatura para establecer estrategias de modelado, dado que pues, en el momento de la investigación y como aporte pues, no había como tal un modelo, una representación matemática concreta bajo estas condiciones que se establecieron en el planteamiento del problema. Luego de eso, posterior, se construyó el modelo de optimización, se diseñaron los algoritmos de solución, sí, teniendo en cuenta las metaheurísticas que mencioné anteriormente y posteriormente pues, se validaron a través de un conjunto de instancias de prueba, test bed, teniendo en cuenta pues, la generación de datos sintéticos. Bueno, a grandes rasgos, pues la revisión de literatura estuvo aplicado, ¿sí? Y se llevó a cabo teniendo en cuenta tres ítems muy importantes: el campo de aplicación, las consideraciones principales y las herramientas computacionales o técnicas que desarrollaba cada autor, que aplicaba para dar solución al problema específico, ¿sí? Entonces, dentro de la cadena de suministro, pues encontramos diversas aplicaciones, ¿sí? Dentro de la logística, ¿sí? Como es cadenas de circuito cerrado, cadenas ecológicas, gestión de desechos explosivos, en fin, una cantidad interesante de aplicaciones pues, que tiene este tema de la logística, de la distribución, ¿sí? Y dentro de eso, pues consideraciones de todo tipo, esto con la finalidad pues, de hacer realista el problema, de aproximarlo a ese escenario y esa necesidad de la cual se obtuvo ese modelo matemático, ¿sí? Entonces, dentro de eso encontramos demanda estocástica, difusa, insatisfecha, múltiples objetivos, periodos, productos, ¿sí? Modelos tanto lineales como no lineales, fechas de caducidad, ¿sí? Ya enfocado en los productos que se gestionaban. También el tema de agrupación de riesgos, pues dado que es la mejor asociación y aproximación pues a esa realidad que se vive en este tipo de eventos, ¿sí? Lo mismo, herramientas, tanto de solución exacta, ¿sí? MATLAB, Lingo, GAMS y heurísticas, algoritmos evolutivos también y pues, metaheurísticas híbridas. Sí, es en cuanto a modelos LYP multiescalón, en logística humanitaria, pues ya temas enfocados propios de este escenario, sí, gestión de terremotos, productos perecederos, bancos de sangre, gestión de la cadena de suministro, sí, y consideraciones nuevamente de todo tipo, demanda dinámica, estocástica, múltiples objetivos, pues ya en este caso, pues dadas estas consideraciones, ya las herramientas computacionales
se requiere es la utilización y aplicación de técnicas metaheurísticas con la finalidad pues, de obtener buenas soluciones, adecuadas soluciones en tiempos de cómputo razonables. ¿Sí? Bueno, en el caso de la inclusión de los costos de privación, que fue otro de los aspectos, características diferenciadores y aportes a la literatura, pues lo mismo, encontramos ya una aproximación. Importante comentarles, actualmente pues una de las líneas principales y de la tendencia que tiene actualmente los temas humanitarios es cómo podemos cuantificar ese sufrimiento que vive pues las personas y las áreas donde suceden este tipo de eventualidades. Entonces, igual, se hizo un análisis documental donde se revisaban pues algunas aproximaciones, algunas de tipo indirecto, otras directas, pues con la finalidad de lograr, como les decía, esa estimación y a su vez inclusión en la función objetivo del modelo matemático, pues dado de que actualmente muchos estudios, ¿sí? un gran porcentaje son simples extensiones de la logística humanitaria, donde pues, los principales objetivos, como lo mencionaba, pues, están asociados con minimizar los costos privados, ¿sí? Costos propios de la logística, localización, inventario rutero. Entonces, en este caso, adicionamos esta temática. ¿Listo? Entonces, para redondear el tema, pues el escenario, el problema es el siguiente. Dado un conjunto de centros regionales de rescate, ¿sí? Y un conjunto de centros locales de rescate, donde la relación, el flujo de información de producto que hay en este caso entre centros regionales y centros locales define el primer escalón y además da una flota de vehículos para el primer escalón y un conjunto de áreas afectadas, ¿sí? por un desastre, donde la relación centros locales de rescate, áreas afectadas define el segundo escalón y una flota de vehículos para el segundo escalón, pues se pide determinar qué tipo de instalaciones habilitar en cada uno de los escalones, cómo llevar a cabo esa gestión de los planes de ruta con la finalidad de distribuir sus productos desde centros regionales a los centros locales y de los centros locales a las áreas afectadas, gestionando adecuadamente el inventario en los centros regionales de rescate pues, de esos productos que se van a distribuir. ¿Sí? Entonces, esto bajo dos objetivos importantes. Por un lado, minimizar esos costos logísticos, que es lo que se ha hecho hasta el momento, pero a su vez maximizar el bienestar de las áreas afectadas, traducido a través de una función de costo de privación. ¿Sí? Entonces, dada pues esta contraposición de objetivos, pues, de ahí surge la necesidad de desarrollar un modelo multiobjetivo y a su vez aplicar técnicas propias de este mundo, ¿sí? de la programación matemática, donde debemos lograr pues, ese punto, en esa frontera eficiente de Pareto que me permita finalmente tomar una decisión. ¿Sí? Eso es lo que también estamos buscando, donde el producto de antemano pues, es esa herramienta computacional que nos va a permitir apoyar la toma de decisiones. Entonces, ya dado este bosquejo gráfico del problema, iniciamos pues, ya como tal construyendo ese modelo matemático propio de esta situación. Entonces, inicialmente definimos esos conjuntos o elementos fundamentales que intervienen. ¿Quiénes son? Centros regionales, locales, áreas afectadas, vehículos en cada una de los escalones, niveles, el conjunto de productos, ¿sí? Y los periodos de tiempo en los cuales se lleva a cabo ese despliegue humanitario. Posteriormente a los índices, simplemente son elementos, una forma de representar cada uno de esos elementos particulares que se van a utilizar durante la aproximación del problema, durante el establecimiento y caracterización particular pues, de cada una de las instancias. En cuanto a parámetros o datos de entrada, teníamos en cuenta la capacidad de las instalaciones, nuevamente en cada uno de los niveles, de los vehículos, los costos de apertura de instalaciones de vehículos en cada uno de los escalones, en cada una de las instalaciones, vehículos, cómo se lleva a cabo esa utilización, la demanda de los clientes durante cada uno de los periodos
y además esos costos de viajar entre nodos para cada uno de los escalones, ¿sí? Además de los costos de comprar producto, transportar, los costos unitarios de mantener el inventario, inventario inicial, tiempos de privación, ¿sí? Donde este término pues, está asociado al contexto humanitario, pues teniendo en cuenta las diversas variables, medidas de desempeño que se han establecido. Sí, es importante mencionar que en nuestro caso se tomó como referencia esas medidas de desempeño y posteriormente se definió también en cierto grado de ajuste una función que permitiera representar ese bienestar, ¿sí? Minimizar esa privación, ese sufrimiento a través de una función objetivo, eh, lo cual nos permite de una forma eh, indirecta maximizar el bienestar de las áreas afectadas. Por otro lado, también fue importante definir los tiempos de viaje entre cada uno de los nodos, el número de individuos que hay en estos puntos de demanda, el valor económico promedio del bienestar que percibe un individuo en una región afectada, ¿sí? Y posteriormente, como un producto de parámetros definidos anteriormente, se definió una función de privación y una función de impacto en la distribución, que como les digo, finalmente representa esa función objetivo que apunta a maximizar el bienestar de las áreas afectadas. Bueno, posteriormente se definió las variables de decisión. Entonces, como lo indicaba en el planteamiento del problema, hay unos cuestionamientos que se deben resolver. ¿Cuáles son? Las instalaciones, el problema de localización, el ruteo, y en cada uno de los escalones, la asignación de centros estos regionales de rescate a los centros locales, igual con los centros locales de rescate, a las áreas afectadas, cómo se va a hacer esa asignación de clientes a dichos centros, el uso de vehículos, el flujo de producto que se debe transportar desde esas instalaciones iniciales hasta las plataformas intermedias o centros locales, la cantidad de producto que se debe comprar en cada centro regional, teniendo en cuenta pues el periodo y el conjunto o ventana de tiempo donde se lleva a cabo ese despliegue, ese servicio, y las unidades de producto que va a mantener en inventario, pues teniendo en cuenta algunas consideraciones propias del contexto nuevamente, donde el valor de los productos, el transporte, los costos, pues están variando significativamente en pequeños momentos, instancias, pues dado de que eh, en estos contextos, pues el tema de redes de transporte, carreteras y demás tienden a estar colapsadas. Y finalmente, dos variables que representan los costos logísticos, como lo mencionábamos inicialmente, y el bienestar total de las áreas afectadas. En cuanto a la función objetivo, sí podemos evidenciar, tenemos los dos propósitos que se establecieron en el problema. En el primero encontramos los costos asociados con la apertura de instalaciones, el uso de vehículos en cada uno de los escalones, términos de ruteo, ¿sí? Y esta expresión es lo que se debe comprar, lo que se debe transportar y mantener inventario, y como tal, pues es la gestión de esos productos, la administración que se lleva a cabo. Entonces, como les decía, esto es propio de la logística, ¿sí? De distribución, estos costos. Por otro lado, teníamos el término de maximizar ese bienestar, traducido a través de la función de sufrimiento humano. Entonces, dentro de las restricciones, ya con la finalidad pues, de representar, de abstraer este problema que mencioné gráficamente, entonces tenemos en la ecuación 3, la cual está asociada con la asignación de clientes a cada uno de los centros locales. Bueno, acá paréntesis,
devolvemos un momento, partir de las áreas. ¿Por qué? Porque es aquí donde se genera manda las solicitudes. Entonces, si ya tienen las relaciones que hay entre centros locales, áreas afectadas, acá pues se genera una carga de valores y posteriormente se modela la relación que hay entre modelando el segundo escalón, luego el primer escalón, dado que esto es un sistema integrado. De diferentes actores, cómo fue el desarrollo pues, de este modelo matemático, pues ya teniendo en cuenta esta, nuevamente, esto es como les mencionaba, segundo escalón, iniciamos con los clientes, acá esta pues me garantiza que todo servidos deben ser atendidos y necesitamos intermedio. De segundo nivel, dado que una de las consideraciones o suposiciones del estudio es que te Andrés, un minutico, un minutico. Andrés, Andrés, ¿me escucha? Andrés, Sí, señor, le escucho. ¿Me escucha? sí, es que no sé si era mi internet o era el tuyo que estaba como que un poquito mal. No sé, No tú me sé, pero ayudas. bueno, listo, voy a seguir. Luis, Luis, tú me ayudas ahí. Luis. ¿Me escuchan? Bueno, puedes continuar. Comparte la pantalla y Listo. continúa. Bueno, listo. Ok, ahí están viendo. Sí, estamos viendo, estamos viendo. Listo. Entonces, retomando nuevamente, como lo mencionaba, pues modela esa parte del mismo. Si es utilizado, se asigna a una única instalación. No podemos permitir de que este sea asignado a múltiples instalaciones. ¿Sí? La ecuación 9 garantiza que esa relación, esa interacción que hay entre vehículos, clientes y centros locales o plataformas intermedias. La ecuación 10 modela, representa la parte de límite de capacidad que tienen los vehículos del segundo escalón. Entonces, análogamente, sucede con el primer escalón. Como les decía, por tiempo, pues no voy a ahondar en detalle de esta parte. Y finalmente el modelo termina con la definición de integralidad de cada una de las variables. Entonces, como veíamos al inicio, algunas son de tipo binario, ¿sí? Bueno, gran parte de las variables consideradas, y específicamente 3 variables que intervienen en el modelo son de tipo entero positivo, teniendo en cuenta la inclusión pues, del cero. Entonces, esto fue básicamente el modelo que se desarrolló. Sí, posteriormente, teniendo en cuenta esta naturaleza multiobjetivo, pues se desarrollaron los, los algoritmos de solución. Importante, acá viene el otro plus, valor agregado a la investigación, que fue tomar estos métodos de solución genéricos y adaptarlos a un entorno paralelo
cooperativo. Sí, esto dentro del paradigma de la programación en paralelo. Entonces, uno de los métodos está relacionado a una versión uno con la interacción, como lo mencionaba, paralelo cooperativo, donde cada uno de los algoritmos que nombré anteriormente se programaban bajo este paradigma, se ejecutaban en dos hilos, ¿sí?, simultáneos, y donde de acuerdo a unas políticas había una interacción de información. En otras palabras, una transferencia de información genética. Y posteriormente, de acuerdo a un criterio de parada, entonces lo que se era simplemente unos procesos adicionales. La mejor solución en el caso del genético monoobjetivo y en el caso de los multiobjetivos tener ese portafolio, esa frontera, en otras palabras, eficiente de Pareto, y con la finalidad de acuerdo a alguna técnica específica o a criterio del decisor, pues tomar la mejor solución de esas opciones. Entonces, esa fue la versión 1, paralelo cooperativo. Por otro lado está el esquema que es netamente paralelo, ¿sí? O una estrategia. Esos dos hilos, y como podemos evidenciar, la diferencia del primer modelo, pues no había un intercambio de información. Luego, a través de un colector, nuevamente, se obtenía la información, se contrastaba y finalmente se imprimía, pues, eh, Andrés, 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 eficiente. Andrés, Andrés, ¿me Sí, escucha? señor. Sí, te ¿Puedes, escucho. puedes apagar Sí. la cámara para aliviar ahí un poquito el internet porque se está cayendo? Bueno, ¿Me ahora sí, puedes. escucha? Sí, estoy escuchando, puedes compartir y continuar. Es mejor dejar la cámara apagada para. Bueno, qué pena. Qué No hay pena problema, no hay con problema. usted. No hay problema, no hay problema. Tranquilo, tranquilo que todo esto puede pasar. Ya ahí están escuchando bien. Si estamos escuchando, puedes compartir. Listo. Ahí me escucha. Si estamos escuchando, Están llegando los mensajes. Bueno, entonces, como les estaba mencionando, estos fueron los esquemas utilizados para diseñar esas técnicas de solución, y pues posteriormente se adaptaron a cada una de los métodos implementados y que mencioné anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron? Se tuvo una versión 1 relacionados con ese algoritmo genético de ordenamiento no dominado versión 2, el algoritmo evolutivo de fuerza de Pareto y el algoritmo genético, donde esta versión 1 está relacionado con ese enfoque paralelo cooperativo. Posteriormente, se desarrolló una versión 2 donde los algoritmos tenían esa estrategia competitiva, no había interacción entre esas ejecuciones y posteriormente se contrastaba la información. Bueno, al programar esto, obtener los códigos, se llevó a cabo el proceso de validación de esos algoritmos de tipo evolutivo a través de 20 instancias desarrolladas con datos sintéticos, variando las características principales del problema. ¿Cuáles son? El número de clientes, de instalaciones en cada uno de los escalones, los centros locales, centros regionales, vehículos de primer y segundo nivel, la cantidad de productos y los periodos de operación. ¿Sí? Esto es simplemente una nomenclatura también definida para cada una de esas variaciones que se tuvieron en cuenta. ¿Sí? Entonces, una vez se validó, se depuró cada uno de los códigos, pues teniendo en cuenta que los resultados debían ser coherentes de acuerdo a cada una de las instancias, se llevó a cabo el proceso de calibración
parámetros propios del algoritmo genético a través de un diseño factorial, ¿sí? Donde esos parámetros importantes que se deben calibrar con la finalidad de obtener una adecuada ejecución y tiempos óptimos, un rendimiento computacional adecuado, entonces fueron el tamaño de la población, el número de generaciones y la probabilidad de mutación. Esos tres aspectos son fundamentales y se deben calibrar con la finalidad, como les decía, de obtener buenas soluciones en tiempos de cómputo aceptables, razonables, ¿sí? Entonces, las variables respuestas dentro de ese diseño experimental fueron las siguientes. En cuanto a los algoritmos de tipo monoobjetivo que se desarrollaron y se programaron, se tenía en cuenta la mejor solución encontrada es en términos de costo, pues dado el objetivo que se estableció. En cuanto a los algoritmos de tipo multiobjetivo, se definió como variable de desempeño el número de soluciones no dominadas dentro de esa frontera eficiente que en cada una de las generaciones se iba mejorando y aproximando a la teórica, ¿sí? Y además, una tercera variable muy importante dentro de este tipo de algoritmos y de calibración, que es el tiempo computacional requerido para obtener soluciones. Entonces, estas fueron las variables definidas dentro de ese diseño experimental y pues de acuerdo a las investigaciones que se han llevado a cabo, se definió los niveles, ¿sí? 100, 200, 100 como nivel bajo, nivel alto 200 y bueno, los demás los pueden evidenciar en esta tablita. Entonces, con esto se llevó a cabo nuevamente la ejecución de cada uno de los algoritmos, se obtuvo en una muestra de 30 las diferentes combinaciones que pueden existir acá, ¿sí? Y posteriormente eh, se llevó a cabo el procesamiento utilizando Minitab, ¿sí? 5 réplicas, como les decía, bueno, 5 réplicas, una muestra de 30 y un nivel de confianza del 80% para contrastar las mejores soluciones encontradas, la cantidad de soluciones no dominadas que obtenían y un nivel de confianza del 95% para el tiempo computacional. Entonces, de todo este procesamiento que fue bien interesante, se obtuvo pues como tal las configuraciones entre comillas óptimas, sí digo entre comillas porque igual lograr encontrar esa óptima dentro de todo el conjunto de combinaciones posibles pues es un poco complejo, sin embargo pues el diseño factorial, sí, de acuerdo a las características definidas en muestra como tal y en los parámetros, los niveles iniciales, pues se sobreentiende que dentro de esos límites se logra pues esas mejores combinaciones en la medida de lo posible. Y teniendo en cuenta que pues detrás de todo este análisis estadístico pues se deben cumplir algunos principios fuertes como es normalidad, homoscedasticidad, ¿sí? En el conjunto de datos, ¿sí? Entonces, de acuerdo con esto, pues, se obtuvo esta información. Entonces, en cuanto a las hipótesis, ya igual vamos terminando. En cuanto a las hipótesis de investigación, por un lado, se tenía en cuenta el contraste, el rendimiento que tiene el NSGA2 programado en paralelo y bajo un entorno de cooperación que recordemos es la versión 1 de cómo se diseñaron los algoritmos, ¿sí? Y la hipótesis mencionaba de que esta configuración del NSGA2 particularmente generaba un rendimiento mayor o igual en términos de tiempo computacional que el algoritmo evolutivo de fuerza de Pareto versión 2 ejecutado bajo las mismas condiciones. Entonces, nuevamente se tradujo, se hipotetizó esta afirmación y nuevamente, ¿qué debíamos hacer? Reunir la data suficiente para procesar, cumplir con suposiciones propias de este contraste y posteriormente pues, definir si se cumplía o no esa afirmación. La hipótesis 2 pues, estaba más relacionada con el problema desde el punto de vista monoobjetivo, ¿sí? Entonces nuevamente se hipotetizó y a través de la técnica, una técnica estadística para muestreo, ¿sí? Igualdad de varianza conjunta fue uno de los parámetros y uno de los supuestos fuertes. Entonces, y además de reunir la data suficiente, pues, se definían y se concluía en cuanto a estos supuestos. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, con una confianza del 95%, el NSGA2 versión 1 o paralelo cooperativo era superior en rendimiento al algoritmo evolutivo de fuerza de Pareto versión 2, ¿sí? En términos de tiempo computacional. Entonces,
Por otro lado, también fue interesante en esa experimentación de que poseen un desempeño aproximadamente igual, ¿sí? Tomando como punto de comparación la cantidad de soluciones no dominadas, dado que son de naturaleza multiobjetivo, ¿sí? Por lo tanto, pues existe evidencia estadísticamente significativa para validar la primera hipótesis de investigación, ¿sí? Teniendo en cuenta nuevamente el tamaño de muestra y demás características que se debían cumplir. Por otro lado, en cuanto a la hipótesis 2, entonces tomamos como métrica de desempeño la mejor solución encontrada, pues puede inferirse que el algoritmo genético versión 1 paralelo cooperativo tiene un comportamiento similar al algoritmo genético secuencial o tradicional, ¿sí? Con un nivel de significancia del 5%. Por lo tanto, bueno, y además presenta un menor desempeño, o sea, esta de cierta forma como que empeoró. Sin embargo, entonces con esto, ¿a qué conclusión se llegó? A rechazar la segunda hipótesis de investigación. Entonces, como conclusiones generales y a grosso modo de lo que fue el aporte de la investigación, entonces, por un lado tenemos el tema del modelo matemático que se desarrolló, que se bosquejó pues con la finalidad de aportar a esa nueva tendencia, esa línea que hay dentro de la cadena de suministro humanitario. Por otro lado, se infirió también que el esquema paralelo cooperativo o netamente paralelo pues actúa favorablemente a la hora de construir técnicas de solución, ¿sí? Que siguen la metodología multiobjetivo del NSGA2 principalmente, ¿sí? Al desarrollar herramientas computacionales que apoyen esta gestión de la cadena de suministro humanitaria, pues es importante tener en cuenta esta técnica porque genera las mejores soluciones, ¿sí? Utilizando para esto como métricas de comparación el tiempo computacional y la cantidad de soluciones no dominadas que obtiene pues, de esa frontera eficiente, la aproximación a esa frontera ideal o teórica. Por otro lado, pues se demostró que la programación en paralelo, ¿sí? Bajo el paradigma de cooperación, o simplemente el enfoque paralelo en el diseño de este tipo de algoritmos genéticos monoobjetivo, ¿sí? Para la solución del problema abordado, pues obtiene a nivel inferencial métodos de solución aproximadamente iguales, ¿sí? Es decir, que entre un enfoque paralelo y un enfoque secuencial, pues al parecer, ¿sí? A nivel general, a nivel de espacio, pues no se obtiene diferencias significativas, o sea, un rendimiento aproximadamente semejante. Sin embargo, a nivel muestral, fue interesante verificar que el enfoque paralelo cooperativo, pues para cada una de las instancias, mejoraba el rendimiento, los resultados, la solución obtenida, que su contraparte secuencial. Entonces, acá es importante pues tener en cuenta esto. O sea, finalmente, implementar este tipo de estrategias computacionales en este tipo de métodos evolutivos es interesante porque en general les puedo mencionar que los tiempos de cómputo, a pesar de que variaron, donde en el caso de la programación en paralelo fue un poco más, eh, estábamos hablando en el orden de diferencia en minutos, ¿sí? 2 minutos, 3 minutos de diferencia en promedio. Entonces, pues esto eh, en su contraparte, con obtener mejores soluciones, pues es aceptable y sería interesante pues desarrollar este tipo de técnicas, seguir evolucionando y retroalimentando pues a partir de estas investigaciones. Y bueno, por último, quería mencionarles pues, las técnicas evolutivas que se desarrollaban en este estudio, que ofrecían un excelente rendimiento para el problema abordado, teniendo en cuenta que este tipo de problemas, valga la redundancia, son de naturaleza NP-hard, son modelos, son problemas que son difíciles de solucionar y que por lo tanto requieren, la complejidad computacional es alta y por lo tanto requieren pues, de técnicas que se adecúen para obtener buenas soluciones en el menor tiempo posible, dado que estamos bajo un contexto humanitario, ¿sí? Y es importante tener en cuenta que dentro de las primeras 24 horas pues, se debe definir todos estos esquemas, todo el plan de acción, cómo se va a hacer la distribución y demás, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas y a su vez pues minimizar esos impactos que tienen los diferentes eventos que suceden.
en el contexto de desastres. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Andrés, por tu presentación. Bueno, lamentablemente no quedó tiempo para preguntas. Tenemos que ya comenzar con la otra conferencia. Les agradecemos también a todos los asistentes por acompañarnos en la charla de Andrés. Y bueno, los invitamos a que continúen escuchando, ¿no? Viendo las presentaciones. Para este caso, bueno, la próxima charla es de José Solórzano y Yolima Rocha y Jessica Rojas, también es de, bueno, de sistemas dinámicos aplicados. Los invitamos a que continúen asistiendo a esta próxima charla. Bueno, Nuevamente, Andrés, Giovanni, muchísimas gracias. Sí, dígame. muchas gracias por este espacio. Igual, muchas gracias a todos los participantes. Eh, Esperemos que nos podamos ver en una próxima ocasión y tener un poco más de tiempo y unas mejores condiciones. Así será, Andrés. Muchísimas gracias a todos y un abrazo para todos. Bueno, hasta Chao. luego. Hasta luego.